Capítulo 11. Análisis de varianza de un factor. Propósitos. El objetivo central del presente capítulo es que el lector comprenda la utilidad del análisis de varianza paramétrica de un factor. De igual forma, al término del mismo, el lector podrá explicar la lógica del análisis de varianza de un factor y establecer las hipótesis adecuadas, reconocer las características fundamentales de la alternativa paramétrica al calcular la prueba F, comprender el diseño completamente aleatorizado de un factor, ubicar este diseño experimental en el contexto de la investigación de la experimentación o del estudio, desarrollar el procedimiento de cálculo correspondiente a un caso particular para dos tratamientos. La lógica del análisis de varianza. Al modelo estadístico adecuado para estimar la relación entre una o varias variables nominales independientes respecto a una variable continúa dependiente. Se le conoce como modelo de análisis de varianza. Las variables independientes se llaman factores. Estos y sus niveles suelen definirse de manera experimental por el investigador. En cada factor hay al menos dos niveles o tratamientos que se medirán. La hipótesis nula, que se desea contrastar en el diseño completamente aleatorizado de efectos fijos de un factor, es H o 0. Más 1 igual, más 2 igual, puntos suspensivos, más K, donde K es el número de tratamientos. En esta hipótesis, los tratamientos no producen efectos. El análisis de varianza presupone una relación lineal entre las variables experimentales y las observadas. En general, el objetivo de un experimento es investigar los efectos de las variables tanto independientes sobre las observadas. Diseño completamente aleatorizado. Uno de los modelos experimentales más sencillos es el diseño de un factor completamente aleatorizado de efectos fijos, cuyo objetivo consiste en comparar varios niveles o tratamientos de un solo factor, que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Este diseño se tiene un total de Kn igual n sujetos asignados aleatoriamente a cada uno de los K tratamientos, de tal manera que a cada tratamiento le correspondan n sujetos. Cuando el número de sujetos varía en los niveles, se dice que es desbalanceado. La asignación aleatoria de los sujetos a los tratamientos es un recurso para asegurar que tanto las observaciones o mediciones como las que muestran son aleatorias e independientes, y eso sin que por necesidad tengan el mismo tamaño, aunque facilitaría el proceso si así fuera. En resumen, una asignación aleatoria determina el tratamiento en que se asigna a una unidad experimental, es decir, a un animal de laboratorio o un sujeto, entre otros. Para realizar la asignación se utiliza una tabla de números aleatorios, o bien se asigna la misma condición experimental a todas las unidades de los diferentes tratamientos. Un proceso obligado deberá ser la asignación aleatoria de las unidades experimentales a cada uno de los grupos. Para dos tratamientos con igual número de sujetos. El análisis de varianza del diseño que se mencionó anteriormente tiene una aplicación particular, la de dos grupos o tratamientos independientes. En este caso, puede aplicarse una prueba T student o la prueba de Snedeker-Fisher, y entonces F igual a T2. Para generalizar la notación que se utiliza en uno, dos o más grupos, es necesario adicionar subíndices a cada una de las mediciones u observaciones X. El primer subíndice indica en cuál de los grupos o tratamientos se encuentra una observación o medición determinada, y el segundo subíndice distingue a la observación de un grupo particular. Bueno, ahora tenemos el ejemplo 1, y dice: se diseña un dispositivo para reducir la emisión de óxido nítrico en automóviles. Se seleccionan 10 automóviles al azar según el principio de en que estén en condiciones óptimas y verificados, y se les equipa con este nuevo dispositivo. En paralelo, se escogen otros 10 automóviles de acuerdo con las mismas condiciones y se les equipa con el dispositivo convencional. Se monitorea a los 20 automóviles por 30 minutos para determinar la cantidad de óxido nítrico que emiten. Se obtienen los siguientes resultados y nos muestra la tabla en 1J en el número de observación, X dispositivo A y X2 dispositivo B. En el ejemplo hay dos tratamientos, I igual 2 y 10 observaciones para cada muestra. N igual 10 y 1,2, J 1,2, puntos suspensivos hasta 10. Se procederá a calcular el análisis de varianza.
El paso 1 es la variable factor unidireccional de interés es la emisión de óxido nítrico por los dispositivos. El paso 2 se establecen las hipótesis, como las podemos ver aquí. Paso 3 se escoge el nivel de significancia, 5%. El paso 4, realizar el análisis de varianza completamente aleatorizado de efectos fijos en un factor, calcular el valor de f realizando las siguientes 6 etapas. Etapa 1, dispositivo A y dispositivo B, como lo vemos aquí en pantalla. Y dice, se observa que n1 igual n2 igual n igual 10, k igual 2 y n igual n1 más n2 igual 20. Ahora se mostrará en forma explícita la notación que se usará en las etapas posteriores, considerando también la notación por algunos otros autores. Tenemos todo esto, toda la fórmula. De las dos sumas anteriores se forma la siguiente expresión, la que podemos ver en pantalla. Es primordial señalar que la doble suma anterior no se expresa en términos de punto y que se llama suma de cuadrados total no corregida. A continuación se calculan las medias aritméticas por cada grupo. Calculamos las medias aritméticas por cada grupo, como lo podemos ver aquí en el ejemplo. Posteriormente deben graficarse las medias aritméticas obtenidas. Al obtener las respuestas acá, graficamos. Etapa 2. Calcule la suma cuadrado total corregida. Al respecto, la CS es, como vemos la fórmula, que da 25.2619. Y la suma total es, tenemos esta fórmula, por considerarse la SC corregida es, nos enseña la fórmula, calcular la suma de cuadrados entre grupos, también llamada suma de cuadrados de tratamientos. Vemos la fórmula. Sustituyendo lo que tenemos en la fórmula, nos da 0.285605. Obtenga la suma de cuadrados dentro de los grupos a partir de la siguiente igualdad. Tenemos aquí la igualdad. Y luego etapa 3, obtenga los grados de libertad. Los totales entre grupos y dentro de grupos. Etapa 4, calcule los promedios de cuadrados o cuadrados medios, también llamadas varianzas estimadas. Vemos la fórmula, lo sustituimos y esto nos da 0.285605. Cuadrados medios dentro de grupos o cuadrados medio del error. La fórmula se sustituye lo que ya nos había dado y nos da 0.0024916. Y la etapa 5. Al obtener el valor de f hay que usar la fórmula, la que vemos aquí. Sustituimos y esto nos da un valor de 114.64942. Y por último, la etapa 6, construye la tabla del análisis de varianza. La fuente de varianza entre grupos, aquí lo podemos ver, y el total que al final da 19 y 0.33045. A continuación se muestra el resultado obtenido mediante el paquete MaxStat. Fuente de variación, los tratamientos de error y el total. Y esta es la tabla de análisis de varianza. Paso 5. Obtener las tablas. F, que serían las tablas. Paso 6. Si F es menor que 4.41, HO se rechaza. Paso 7. Las conclusiones. Existe diferencia estadísticamente significativa entre los dispositivos A y B. Algunos autores consideran que X1 es igual a T1. En este caso es, como vemos aquí, T1 9.970, T2 12.360 y X igual T igual 22.330 y N igual 20. Por lo que en la fórmula el llamada gran medida X es igual a 1.1165. Ahora tenemos la prueba de Dunet. Esta prueba compara un grupo control contra varios grupos experimentales o varios tratamientos de un control. Con frecuencia se requiere determinar si la respuesta de los tratamientos difiere en la correspondiente al control. Con ese propósito se realiza un experimento en el cual las diferencias entre los grupos o tratamientos pasa a segundos términos, ya que lo importante es saber si los mismos proporcionan una respuesta mayor o menor que la del grupo control. En ocasiones, el único interés radica en establecer si existe una diferencia estadísticamente significativa entre cada uno de los grupos experimentales y el control, considerando sus respectivas medias aritméticas. Bueno,
Este fue el video sobre el análisis de varianza de un factor y muchas gracias por su atención.